Ladies and gentlemen, your attention will begin boarding in approximately 3 minutes. For those guests that have a confirmed seat, number 912, we do invite you to have your presence here at gate A1. Thank you. You're now boarding rows 30 to 40. Rows 30 to 40 through both doors, gate A8. Today at Dr. Doria's online class, 10 Minutes with Miguel Angel Martín, President of the Spanish Association of Foreign Trade Professionals. Soy Miguel Ángel Martín, soy un profesional del mundo del comercio exterior, me dedico al mundo de la consultoría y del asesoramiento en el mundo del comercio exterior. Llevo ya bastantes años, esto es una profesión bastante maravillosa, bastante estupenda, soy un auténtico enamorado de mi profesión y a lo que me dedico es a asesorar a empresas y asesorar a los directores de internacional en temas que tienen que ver con la estrategia del mundo de la internacionalización. Pues me llaman para ver si pueden sacar más rentabilidad al departamento comercial, si merece la pena meterse en un país o en otro, qué maneras son las mejores formas para escoger una forma de entrada, o ya directamente antes de planificar un desarrollo estratégico, pues me llaman para consultarlo, para ver qué es lo que opino y así evitar errores a la hora de implantarlos y que les pueda llevar a errores y pérdidas de dinero, ¿no? Pues fruto de toda esta actividad profesional formo parte de diferentes asociaciones empresariales, todas vinculadas al mundo del comercio exterior. Entre unas es ACOCEX, que es la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, del cual soy presidente fundador y hace ya 15 años vamos a cumplir este año, ¿no? Si soy presidente fundador quiere decir que he dejado de ser ejecutivo de hace 4 años, eso quiere decir que hago lo que me da la gana, y los demás nunca me dicen no lo hagas, a los demás. Y también soy presidente de INFEBEX, una federación internacional que agrupa asociaciones empresariales de Latinoamérica, de Europa y de África. El objetivo de esta federación, que es INFEBEX, es precisamente unificar criterios a la hora de hacer los negocios internacionales. Intentamos detectar cuáles son las mejores empresas para que hagan negocios entre sí y de esta manera pues tenemos diferentes actividades, unas son como la entrega de sellos de referencia que identifican a empresas, profesionales, cursos, servicios con los cuales merecen la pena tratar y hacer negocios. I met Miguel in Cartagena, a city of 3,000 years of history across the blue warm waters of the Mediterranean Sea. Esto es un sitio maravilloso y estupendo. Toda España lo es, pero esta parte también con sus peculiaridades como tiene toda España. Yo vivo cerca de lo que se llama el campo de Cartagena, una zona de extensión de terreno en el sudeste de España muy grande, muy amplia y con una historia pues bastante antigua. Cartagena, para que os podáis hacer una idea, Cartagena es una ciudad trimilenaria, ha cumplido sus 3.000 años de existencia desde que hay vestigios de que tienen, por lo cual es toda esa cultura y toda esa trayectoria que se produce, que tiene Cartagena, es maravillosamente para descubrir, ¿no? Para descubrir. Primero empezaron los ibéricos, todos estos asentamientos muy antiguos, hasta que entraron los cartagineses, saltaron de África y entraron aquí en Cartagena, y luego llegaron los romanos y se los pasaron por la piedra, y a partir de ahí, pues hasta nuestra época, ¿no? Eso es Cartagena, que tiene como digo, una gran extensión, orillas del mar Mediterráneo, y además cuenta también con una zona de interés turístico y de interés medioambiental y de interés también ecológico, que es el Mar Menor. Es la laguna salada más importante de toda Europa. Está enmarcada dentro del Mar Menor, donde está justamente ahí es donde yo vivo, que es San Javier, entonces el Mar Menor, que también es importante que lo veáis, una laguna salada que está dentro del mar Mediterráneo con una extensión de terreno que se llama la Manga del Mar Menor. Espectacular, con 2 islas dentro del propio Mar Menor, como es la isla del Barón o la isla de la Perdiguera. Un sitio fantástico y maravilloso para descubrir civilizaciones antiguas y toda la modernidad que tenemos aquí. Are you ready for the hidden question? Please upload your answer in the Dropbox available in iCollege.
tenéis un poco de situaros lo que es Europa. Europa no solo es una extensión de terreno, no solo es un continente, sino que dentro de ese continente también existe lo que es la Unión Europea, que es lo que más os puede sonar, ¿no? Que es una unión de todos los estados, de muchos estados, en este caso de 28 estados que se componen la Unión Europea, que es una unión económica, y en algunos de esta unión económica también es una unión monetaria. Tenemos todos el euro como moneda, ¿no? Si, no sé cuándo veréis esto, o en qué momento lo veréis, pero es posible que el Reino Unido ya haya a lo mejor dejado ya la Unión Europea con su Brexit, que le queda para marzo para irse, una de las salidas. Entonces estamos todos un poco en shock por lo que puede suceder. Los británicos se van y cuáles son las consecuencias que puede ocurrir dentro de la Unión Europea, sobre todo de relaciones que uno mantiene ahora mismo y qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, España dentro de este encuadre, para poder situaros, hoy por hoy es, si contamos todavía al Reino Unido, es la quinta potencia dentro de Europa, de los 28 países de la Unión Europea somos la quinta, y en el territorio euro, o sea, de la moneda euro, somos la cuarta potencia. Somos el país cuarto y estamos ahí muy cerquita de Francia, que es Italia, sobre todo Italia. La Unión Europea, la primera potencia es Alemania, la segunda es Francia, la tercera es Italia y la cuarta estamos nosotros en lo que es el territorio euro. Entonces, todo lo que sucede en Europa, todo lo que sucede internacionalmente, a España le afecta principalmente. Esto es así, nos afecta y bastante. España es un país que sorprende mucho, sobre todo cuando ves cuál es la balanza comercial y cuáles son la mayoría de las exportaciones que tiene. Y España lo principal que hace es exportar coches. España es uno de los mayores países fabricantes de coches. Es el capítulo 87, os puedo decir la cifra, pero estamos hablando de prácticamente en el año 2017 se han exportado, o sea que no solo fabricado, porque también lo que se queda aquí dentro de España, 48.000 millones de euros. Esa ha sido la exportación en el año 2017 y en el año 2018, el pasado hasta octubre, pues contamos con 41.000 millones de euros. O sea, es unas cifras bastante importantes. Y de esos coches, de esa salida, pues también vendemos a Estados Unidos, exportamos a Estados Unidos, que no tiene un puesto ahí muy relevante, pero bueno, está en el puesto 11 de los destinos de los vehículos, de los coches que fabrica España, pues van para allá, para Estados Unidos. Y luego la segunda partida, que también puede chocaros un poquito si no os lo habéis cuestionado, ya lo digo, es el capítulo 84, que son reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos, artefactos mecánicos, partes de máquina. Bueno, estamos hablando de máquinas, de bienes de equipo. Y aquí estamos hablando de más de 2.042 millones de euros. También una cifra importante en 2017. Y aquí ya Estados Unidos sube un poquito. Aquí Estados Unidos es el tercer destino de las exportaciones españolas mundiales. Entonces, este capítulo que hace España, pues Estados Unidos recibe el tercero. El tercer capítulo, como veis, vamos viendo coches, estamos viendo maquinaria, reactores nucleares, estamos hablando de petróleo, de combustibles, de productos químicos. El capítulo 27. Que se está exportando aproximadamente 18.000 millones de euros. Es lo que se hizo en 2017, y Estados Unidos aquí también tiene el puesto 2, el puesto 2, lo que tiene Estados Unidos, el destino de las exportaciones españolas, con una importación por parte de Estados Unidos de más de 1.746 millones de euros. O sea, ya son cifras importantes. En la cuarta, para que veáis también, estamos hablando de materiales eléctricos, aparatos de grabación, reproducción de imagen, informática, todo ese tipo de aparatos de televisión. Es el capítulo 85, como digo, el cuarto producto que España exporta, y estamos hablando de 15.000 millones de euros que se han exportado en 2017 y más o menos va a la par, algo más va a suponer el 2018, que no están todavía todas las cifras. Y aquí Estados Unidos el puesto quinto, o sea, el puesto 5, con lo cual estamos también teniendo una relación comercial a nivel tecnológico bastante importante entre España y Estados Unidos. Miguel emphasized the importance of personal relationships when doing business in Spain. A la hora de hacer negocios, tened en cuenta que en Europa somos europeos. Nuestra forma de entender la vida es muy particular, no tiene nada que ver con el estilo de vida americano.
Nosotros tenemos una dependencia del Estado importante y eso es que lo tienen que tener muy presente a la hora de hacer negocios, sobre todo en costes, sobre todo si van a hacer inversiones, de establecimiento de salarios. Tenemos una serie de circunstancias que nos dicen que hay que pagar unos seguros sociales que suelen ser bastante altos, que es una de las cosas que cuando vienen inversores estadounidenses entran a Europa, el servicios sociales o el pago que hay que hacer a nivel de seguros sociales es importante. Y eso lo que te hace es que, digamos también que el Estado forma parte mucho de nuestras vidas. Eso es importante, la administración forma parte de nuestras vidas. Eso no quiere decir que no se premie la iniciativa privada. Cada país es un mundo, y yo diría cada país es un mundo dentro de Europa y dentro de la Unión Europea, y tienen que entender lo que es muy claro, que son los países latinos. Los países latinos somos España, somos Portugal, somos Italia, somos Francia. Y aunque los griegos no son latinos, pero son muy mediterráneos también, ¿no? En la forma de entender todos los países que formamos parte del arco mediterráneo, tenemos una forma de actuar en la vida que es muy semejante, que es uno de los factores es el tiempo. Nos solemos tomar el tiempo de manera relajada, pero somos europeos, quiero decirte que no somos hispanoamericanos, que se lo toman todavía mucho más relajados. Entonces hay que tener paciencia con nosotros, y somos gente que en principio nos podemos llevar muy bien de primeros contactos, pero luego la toma de decisiones va por detrás. Pasamos mucho el encuentro personal, la relación personal. Nos gusta hacer negocios con personas, saber con quién nos estamos. Invito a que no dejéis de pasar si visitáis a España, que además de ir a Barcelona, que además de ir a los Sanfermines, pues os dejéis caer aquí por el sur de España y que vengáis a ver toda la comarca de Cartagena.